Escuchábamos a De Salón con Nuestra Señal. Un saludo a esta banda penquista que nos visitó hace algunas semanas. Y seguimos con la pauta del semáforo. Vamos a saludar a Consuelo del Canto. Ella es directora de incidencia de Elige Educar. ¿Cómo estás, Consuelo? Hola, ¿cómo estás, Nicolás? Muchas gracias por esta invitación. Felices de conversar contigo. Primera vez en el semáforo. Primera vez en el semáforo, así es. Muy bien. Y vamos a saludar también a José Manuel Jaramillo, de Educación Inicial 2030 y Fundación Choscuenco. También primera vez, José Manuel. Primera vez, muchas gracias, Nicolás, por la invitación y la oportunidad de estar acá. Bueno, esperemos que sea la primera vez de muchas, porque nos vienen a contar de un interesante índice de valoración social de la educación parvularia, que fue elaborado por una serie de instituciones, entre ellas el CIAE de la Universidad de Chile, y estos datos revelan que si bien la ciudadanía reconoce el rol clave de la educación parvularia, persisten barreras de acceso asociadas a la percepción de falta de cupos, altos costos, incompatibilidad de horarios y dificultades de transporte. Vamos a partir preguntándole a Consuelo cómo se gesta este índice de valoración social, que es bien innovador. Entiendo que es primera vez que se realiza. Es primera vez que se realiza y la verdad es que surge justamente por esta pregunta que teníamos sobre cómo la sociedad efectivamente valora la educación inicial, cómo valora la educación parvularia, cómo valora la infancia como etapa temprana y como una etapa en el fondo definitoria para lo que viene después. Y estaba esta sensación de que viendo también los índices de cobertura, de asistencia, que muchas veces no son tan altos como uno quisiera, uno dice, ¿qué está pasando? ¿Es que la sociedad no valora, la sociedad no sabe la importancia de este nivel? ¿O qué está pasando? Entonces fue ahí que, de hecho, Educación Inicial 2030 nos invita a una serie de organizaciones que conformamos esta red y nos invita a hacer este índice. Y ahí invitan a Elige Educar, a CIAE y a Fundación Arcor a llevarlo a cabo. Y partimos, bueno, primero haciendo, como es algo que primera vez se hacía, tuvimos que partir haciendo una revisión de literatura, tuvimos que partir haciendo, revisando si existía a nivel internacional un índice de este tipo, para un poco ver cuáles eran las dimensiones que conformaban esta valoración de la educación inicial, que no es algo sencillo de medir. Y bueno, llegamos a este instrumento, lo aplicamos a una población representativa de la sociedad chilena, que eso es lo interesante también. No es solo familias, existían estudios sobre qué opinan las familias, cuáles son las preferencias de las familias que tienen niños en la edad de 0 a 6 años. Pero no una de la sociedad en general, que pesa mucho al final. No es solo lo que opinan las familias, es lo que opinan los abuelos, es lo que opina, en el fondo, toda la comunidad local. Y así surge, en el fondo, dijimos, veamos qué está pasando, veamos la percepción real de qué es lo que la sociedad chilena hoy día opina sobre la primera infancia y la educación inicial. Bueno, bien interesante esta encuesta a nivel nacional a 1.110 personas con y sin hijos. Y le vamos a preguntar a José Manuel cuáles fueron los principales hallazgos o las principales sorpresas que se llevaron después de aplicar esta encuesta. Mira, quizá antes de ir a eso, decir que la educación inicial es un momento fundamental de la vida de cualquier ser humano. Y un dato que nosotros damos es que, para hacerse una idea, en el primer año de vida se generan 1 millón de conexiones neuronales por segundo en cualquier ser humano. Por lo tanto, ahí hay que entender que todas las personas tenemos la posibilidad desde la cuna de tener muchas potencialidades y que entonces en estos primeros 1000 días se genera una ventana gigantesca de oportunidad. Otra cosa que es importante decir es que en Chile hoy día tenemos una cobertura, como decía la Consuelo, o sea, la cantidad de niños que hoy día asisten a sala cuna y nivel medio de 0 a 4 años, más o menos bordea el 40% de la población total, que es un número todavía bajo, ¿ya? Si uno lo compara con OCDE, que más o menos bordea el 60%. Entonces, tenemos una ventana gigantesca de oportunidad, tenemos en la población chilena pocos niños yendo o en un sistema, llamémoslo, de ocupación en nivel inicial. Y un tercer dato es que Chile tiene súper buenos avances en institucionalidad en educación inicial. O sea, si nos miramos y nos comparamos con la región, Chile ha hecho en sus gobiernos anteriores, en todos, digamos, un esfuerzo importante por tener una institucionalidad muy robusta. Entonces, el desafío para adelante es, bueno, cómo aprovechamos esa capacidad instalada y esa ventana de oportunidad, y tenemos que llevar de alguna manera a los niños al jardín infantil o alguna solución, ¿cierto?, educativa en esa ventana de oportunidad. Entonces ahí nace esto de, oye, investiguemos un poquito mejor por qué solamente 4 de 10 niños, ¿cierto?, están yendo a este sistema. ¿De dónde viene la causa raíz, ¿no es cierto? La gente
no sabe que es importante, la gente no tiene dónde llevarlo, la gente sabe que es importante, pero por alguna razón no actúa. Y bueno, y ahí la Consuelo ha sido súper clara un poco en decir primero cuál es el origen y cuáles son los elementos que se miraron en este esfuerzo, que además es inédito, es primera vez que se hace. Y este índice, así como existe el censo, la encuesta CACEN y ciertos datos que como país miramos sistemáticamente, periódicamente, lo que queremos es que este índice se mire periódicamente, porque si hay algo que tenemos que hacer como sociedad es que esos primeros 4 años de vida sean muy bien aprovechados. Bueno, muy importante, ¿eh? Sí, poner el foco en la primera infancia, y en ese sentido se evidencia que un 84% de las personas considera que esta etapa mejora el rendimiento escolar posterior, y un 83% le asigna una alta importancia a la asistencia de niños mayores de 2 años. ¿Qué es lo que han podido encontrar para justificar que solamente el 40% de los niños y niñas de 0 a 4 años estén asistiendo, por ejemplo, a un jardín infantil? ¿Cuáles son las principales brechas? ¿La cobertura, el costo? ¿Cuáles son los desafíos? Sí, bueno, eso fue la primera sorpresa de los resultados de este índice. Fue primero constatar la alta valoración que tiene la sociedad chilena de la infancia, o sea, de la primera infancia como etapa determinante para el desarrollo futuro, de la educación inicial, de la educación parvularia, y también de la calidad, que eso también es algo que nos sorprendió mucho, porque nosotros decíamos, ok, si la gente está valorando la primera infancia, si la sociedad chilena está valorando la educación inicial como por el potencial y el impacto que tiene para el desarrollo futuro, quizás el problema está en la calidad, en que sienten que la calidad de la educación inicial hoy día de los centros educativos no es suficiente. Más no, un 84, o sea, de hecho fue el subíndice, nosotros hicimos subíndices a partir de este índice general. Está conformado de 6 como dimensiones que tienen diferentes, evalúan diferentes cosas, y una de ellas era la calidad, y es el subíndice más alto, es decir, de 84 de 100, 84 puntos. Entonces, claro, decíamos, ¿qué pasa entonces? ¿Qué pasa que si se valora tanto, por qué en el fondo los niveles de cobertura no son los que esperábamos? ¿Y qué está pasando? Y ahí encontramos ciertas luces, que eso fue súper interesante, que es al final por lo que uno hace también este tipo de índices, que es para poder llevarlo a la toma de decisiones y poder entender el cómo generar políticas educativas y políticas públicas que realmente vayan al problema. Y aquí lo que vimos es justamente eso, de que a pesar de la alta valoración, esta alta valoración convive con ciertas aprehensiones. Y estas aprehensiones van desde como una percepción de barreras estructurales que ven la sociedad chilena, ve en el sistema, que tiene que ver con altos costos, que tiene que ver con falta de cupos. Esas son percepciones. O sea, ¿hay cupos? No hay suficientes. ¿Los costos son iguales y son asequibles? No siempre. Esa era como la opinión. También la compatibilidad de horario con las jornadas laborales de las familias, que eso también es un tema súper importante. Y transporte, también en las zonas más rurales y en las zonas que no son tanto de región metropolitana, o incluso en la región metropolitana también. O sea, muchas veces esta sensación de que para llevar al niño, a la niña, al centro de educación inicial hay que tomar una micro, que es más o menos largo, que para niños tan chicos es un tema. Entonces, eso también aparece. Y luego también están las aprehensiones más individuales, que tiene que ver con que los niños se enfermen. Y con dejar a los niños en un lugar que no, o sea, al final es como esta como balance de qué es mejor, dejarlo en la casa con un familiar o con alguien de confianza, o mandarlo al jardín infantil donde están las educadoras que están mejor formadas, porque ahí hay una buena valoración también de la formación de las educadoras, pero no son las familias, al final no son esas personas de confianza. Entonces ahí vimos que habían como ciertos nudos que son los que hay que mirar en el fondo, el cómo se abordan. Bueno, estamos en Radio Universidad de Chile conversando sobre el inédito Índice de Valoración Social de la Educación Parvularia. Escuchábamos a Consuelo del Canto y vamos a escuchar a José Manuel Jaramillo, de Educación Inicial 2030 y Fundación Chocuenco. Bueno, este es un programa del Departamento de Prensa. La gran noticia fue que José Antonio Kast venció en la elección presidencial. ¿Qué podríamos esperar a nivel de programa en este campo, no? Me imagino que ustedes han estudiado las ofertas programáticas y cómo plantea el presidente electo contribuir a resolver este desafío. Mira, creo que lo primero que hay que decir es que los distintos gobiernos que ha tenido este país han hecho muy buenos aportes en materia de educación inicial. También hay que decir que la educación inicial tiene 2 componentes claves, que son I, no son O. Es lo que hace la familia
y lo que se hace en la educación formal, por así decirlo, ¿cierto? El jardín infantil y la sala cuna. Ese esfuerzo tiene que ser conjunto y Chile tiene que ir caminando hacia políticas que complementen ambas cosas y que no generen discusión, pelea, conflicto entre ambas cosas. Entonces, eso es muy relevante decir porque somos los papás los que finalmente decidimos si llevamos a un niño al jardín infantil y a la sala cuna o no. Por otro lado, somos los papás los que estamos más tiempo con los niños en nuestras casas. Por lo tanto, somos los primeros que tenemos que tener cierta preparación y adquirir ciertas competencias parentales que en esa etapa de la vida son básicas. Por ejemplo, en esa etapa de la vida lo fundamental es el apego, el vínculo y la adquisición de palabras nuevas. Eso es algo muy relevante porque eso es lo que permite que estas conexiones neuronales se capitalicen en una construcción cerebral que va a ser lo que va a generar la base para cualquier cosa, para que los niños el día de mañana hagan su proyecto de vida familiar, para que tengan emociones saludables, ¿no es cierto?, para que tengan una capacidad intelectual determinada, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante que la familia y el centro educativo vayan caminando la mano, no compiten, ¿ya? Son complementarios. Y lo otro que hay que decir es que la sociedad en su conjunto, y por eso es que nosotros como red nacemos hace ya casi 4 años, tenemos que caminar de la mano. Y tenemos que caminar de la mano la sociedad civil, de manera muy organizada, la academia, ¿cierto?, el mundo de las universidades, que son los que dan el sustento, la evidencia para la correcta toma de decisiones, y también el Estado, el gobierno, quien sea que esté de turno. Y en este caso, la red ha logrado ir caminando todos en conjunto para ir avanzando en estas pequeñas cosas, ¿no es cierto? Entonces, este índice es un pequeño aporte que esperamos siga caminando hacia adelante, que nos va a dar mucha información y visibilidad para la toma de decisiones, en este caso el gobierno entrante, ¿no es cierto? Y también del gobierno saliente. Por otro lado, esta red también, el año pasado hicimos un esfuerzo importante en una campaña que se llama Dejarlo en casa, dejarlo atrás, que fue un esfuerzo por contarle a la sociedad o por gritarle a la sociedad que es clave que los niños vayan a la sala cuna y el jardín infantil. Y este primer esfuerzo de índice nos va a permitir modificar o ajustar el mensaje de esa campaña para el próximo año, ¿cierto? Porque ahora ya sabemos que la gente tiene claro que la educación inicial es súper importante, pero parece ser que no tenemos tan claro que ese primer paso es llevarlo al jardín infantil, ¿no es cierto? Y que en realidad esto no se trata de cuidado, no se trata de que yo lo tengo en la casa y lo puedo cuidar en la casa, sino que se trata de que yo como papá tengo que o prepararme muy bien para aprovechar ese tiempo en casa y leerle un cuento, jugar, ponerle una determinada tipo de música, no cualquier música, ¿cierto? No basta con que lo tenga sentado en una almohada a un bebé, ¿no es cierto? Y yo lo esté observando, tengo que preocuparme de estimularlo. Y eso en una sala cuna lo hacen. Yo como papá no lo puedo hacer porque tengo que estar cocinando, tengo que estar trabajando, tengo que estar ocupado de otras cosas, ¿cierto? Entonces, esta campaña, dejarlo en casa, dejarlo atrás, versión 2, ¿no es cierto?, va gracias a este análisis, va a poder ajustar su mensaje. Y esperamos que el gobierno entrante sea igual de positivo que los gobiernos anteriores en seguir sumando, porque esta plataforma para que Chile tenga una educación inicial de muy buena calidad la hemos ido construyendo entre todos. Bueno, quisiera preguntarles también sobre el proyecto de Sala Cuna Universal que actualmente está en el Congreso Nacional. ¿Por qué es tan importante que se apruebe? Y si nos pueden contar en qué situación se encuentra ustedes que están más inmiscuidos. El proyecto ya salió de la Comisión de Trabajo. Hoy día está en la Comisión de Educación del Senado. Ha sido un proyecto que, recordemos, nació en el gobierno anterior. Nació con un enfoque en el mundo laboral y ha ido en el camino sorteando muy bien bastantes elementos. Se hizo una indicación sustitutiva en algún momento que le dio un enfoque bastante más fuerte también en el mundo educativo, no solo en lo que esto colabora con el mundo laboral. Y tenemos que empujarlo. Ese proyecto tiene que salir. Es un proyecto que va a sumar. Como todo proyecto no es perfecto. Va a requerir probablemente en el futuro ajustes, pero ahora tiene que salir. Tiene que salir.
y está bastante bien cimentado, está bastante bien trabajado. Como digo, tiene elementos técnicos que tienen que probablemente afinarse, ¿ya? Pero lo grueso está relativamente bien conceptuado. Nosotros estamos, entre paréntesis, invitados el día miércoles a la Comisión del Senado a dar también nuestro parecer. Bueno, y Consuelo del Canto, se nos va el tiempo, pero quisiera que nos cuentes dónde podemos conocer más de este estudio. Sí, bueno, este estudio lo pueden encontrar, el informe completo, en la página justamente de Educación Inicial 2030, www.educacioninicial2030.cl, y ahí pueden descargar el informe completo. También han habido notas en el diario y hay como resúmenes más claros con respecto a los principales hallazgos. Y solamente para añadir a lo que decía José Manuel con respecto a la cuna universal, fundamental es al final garantizar el derecho a educación inicial de todos nuestros niños y niñas, y también tiene que ver con la corresponsabilidad parental y cómo hacemos en el fondo de que esto repercute en la equidad para las mujeres en el mundo del trabajo, y que esto finalmente sea para todos los niños y niñas y para todos los padres y madres. Entonces, fundamental, de acuerdo ahí, ojalá que les vaya súper bien este miércoles en la comisión y que salga este proyecto. Bueno, recordar lo que nos contaba una invitada, ¿no? Martina Yopo, académica de la Universidad Católica, que Chile tiene la tasa de natalidad más baja de todas las Américas. Entonces esto también dialoga muy bien en este desafío estructural que tenemos, ¿cierto? ¿Cómo lo ven ustedes a nivel de sociedad? Absolutamente, tal como hablábamos un poquito antes de empezar el programa, este es un tema multidimensional, pero es algo que está pasando. Ha sido una caída muy importante y muy rápida, drástica, la caída en la tasa de natalidad en Chile. Y sin duda que todo este tipo de esfuerzos que hacen que como sociedad podamos sostener la crianza de una manera más amable, más amorosa, más en comunidad, puede tener una repercusión en que efectivamente la juventud hoy día decida que sí quiere tener niños y formar una familia. Nada, solamente apoyar o complementar que, para hacernos una idea a la cabeza, si en Chile hace 5 años nacían 250.000 niños, hoy día nacen 150.000, entonces una caída súper brusca de 100.000 niños. Se espera que estemos proyectando todos los datos con 300.000 niños menos entre 0 y 6 o 0 y 4 años. Entonces tenemos que hacernos cargo de como dice la Consuelo, multifactorialmente ir haciendo pequeños o grandes ajustes que permitan que Chile sea una sociedad amable donde todos queramos criar. Y aparentemente en los últimos años algo nos pasó, que además las nuevas generaciones, ¿cierto?, que traen sus particularidades y son diferentes probablemente a las anteriores, hoy día no quieren, no están esas condiciones dadas. Entonces tenemos que hacernos la pregunta de cómo mejoramos esas condiciones. La sala cuna universal sin duda que lo es, la flexibilidad laboral sin duda que lo es, beneficios tributarios que impliquen a las familias que tengan niños tenerlos, sin duda que lo es, ciertos elementos, conversábamos acá, que existen en otros países, como que las plazas públicas tienen algunos elementos que ayudan a que los niños sean cuidados, cuentacuentos en plazas, decía la Consuelo. Hay un montón de elementos que se pueden hacer, pero tenemos que todos como sociedad tener claro que si en realidad no tenemos niños, el futuro de Chile no es muy bueno, digamos, es la base de... Así es, muchísimas gracias a José Manuel Jaramillo y a Consuelo del Canto por contarnos de este índice de valoración social de la educación parvularia. Que tengan una linda semana. Igualmente, gracias. Muchas gracias, Nicolás. Y nosotros vamos a una breve pausa y ya volvemos con Don Rorro, vocalista de Sinergia, y la tía Pucherito. Nos pondremos nostálgicos con los bochincheros, quienes nos cuentan de Sinergia Kids, que se presenta el 18 de enero en el Nescafé de las Artes. No se vayan.